Buenos días, mi nombre es Daniel, soy enfermero de cirugía cardíaca y vascular y voy a hablarles de la actividad física tras un infarto agudo de miocardio y con insuficiencia cardíaca. Comenzamos. Primero hablar un poquito qué se entiende por actividad física. La actividad física, como viene aquí en la definición, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Esto engloba mucho. Puede ser desde un simple cepillado de dientes hasta una actividad física, pues como puede ser nadar, natación, gimnasio, hacer caminatas, o sea, engloba mucho, ¿vale? Todas las actividades físicas son recomendables después de sufrir un infarto, pero siempre con cautela y siempre con vigilancia de médica o enfermería. La actividad física en pacientes que han sufrido un evento es una parte importante del plan terapéutico y se debe adaptar en función un poco de cómo esté la situación de ese paciente. Es importante saber que la persona que ha sufrido un infarto de miocardio o presenta insuficiencia cardíaca puede tener ciertas limitaciones. Lógicamente no va a poder hacer la actividad que tenía justamente antes, pero eso no significa que no pueda hacerla. De hecho, es recomendable, ¿vale? Pero sí que hay que tener cuidado en el cual tiene que ser algo escalonado y tener ciertas limitaciones. Antes de empezar siempre es recomendable aumentar y cambiar el ejercicio que se hace y consultar con los profesionales sanitarios. Siempre que tengan alguna duda, consulte con el profesional sanitario. Se le indicarán las actividades que uno puede realizar y las que debe evitar, ¿vale? Esto siempre será recomendable y si tiene alguna duda, siempre preguntar. ¿Qué actividades cotidianas puedo hacer para activarme en mi día a día? Pues vamos a hacer una serie de recomendaciones de actividades básicas que uno tiene pues, en su día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene que coger el autobús o el metro, utilizar el transporte público, siempre se recomienda bajarse una parada antes y pues, andar ese trayecto, siempre que sea una parada relativamente normal, ¿no? Es recomendable, tampoco es algo que tengas que hacer obligatorio, pero sí que se recomienda pues, para activar un poco lo que es la actividad de andar y la actividad física. Por ejemplo, si viven en un piso que no sea muy alto como un primero, o si viven en un segundo y pueden bajarse en un primero, siempre es recomendable subir un piso de escaleras. Tampoco, al principio sobre todo, es recomendable subirse una gran cantidad de escalones, pero sí algo prudencial como puede ser un piso, ¿vale? También es importante programarse, por ejemplo, un paseo diario sin un rumbo fijo. También siempre es más agradable hacerlo acompañado, si puede ser, y si no, pues se va uno solo, se hace su paseo matinal o por la tarde cuando uno pueda y siempre, bueno, ya te he dicho que siempre es mejor estar acompañado porque siempre se hace como mejor, más ameno. Luego, también uno se puede ocupar de las actividades básicas en lo que son las tareas cotidianas de la casa, ¿no? Pues hacer un poco la cama, barrer, fregar. Esas actividades uno se siente más activo, ayuda encima del hogar y se pueden realizar sin problema. Si le gusta la lectura, también pueden pues, acercarse a lo que es un parque, leer un libro, coger el periódico. Siempre intentar activarse dentro de lo posible, porque uno puede leer el libro en casa, pero ya que a uno le gusta leer el periódico, el libro, pues ya uno se anima, ya se esfuerza a salir fuera y es mucho más recomendable hacerlo pues, en un parque, siempre que las condiciones lo permitan, lógicamente. Luego también es recomendable apuntarse a actividades grupales, por lo que he comentado antes, porque siempre una actividad parece mucho más amena cuando se hace con gente que cuando lo hace uno solo. Entonces, pues, como puede ser el baile, las gimnasias tipo yoga, todo eso, incluso cursos de mantenimiento de cocina, hacer teatro, todo eso, pues siempre es recomendable para hacer en grupos. También, pues, lo que es la actividad, volviendo a lo que son las tareas domésticas, una que se puede realizar fuera es hacer la compra. También es recomendable ir a hacer la compra, no cargar con excesivo peso en las bolsas, pero sí que, bueno, realizar una compra normal, ir cargando un poco con las bolsas y caminar algo que sea razonablemente normal hasta casa. Eso sería recomendable. Cuando uno va a la playa, por ejemplo, pues en vez de estar tumbado y no hacer nada en la playa, es conveniente pues, darse un paseo por la arena, darse sus bañitos, nadar, también se puede realizar. Si tienen la oportunidad y tienen pues un jardín o les gusta la botánica, también pueden realizar
algún ejercicio como pues eso, cuidar plantas, bueno, lo que es plantar, y así de esa forma se obligan un poco a moverse, a agacharse, a hacer algo de fuerza, practicar destrezas, todo ese tipo de movilidad que está bien. Y también pues, se puede practicar bricolaje. Eso ya es un poco más complejo, no todo el mundo tiene nociones de ello, pero bueno, la gente que sepa pues también lo puede hacer sin problema. ¿Qué recomendaciones se debe tener en cuenta para realizar actividades físicas? Bueno, es un poco algo básico, pero que es importante recordar. Lo primero que hay que hacer es realizar siempre un calentamiento, ¿vale? Ya sea en actividades muy básicas como en una actividad un poquito de más esfuerzo. Siempre es importante calentar para evitar lesiones musculares, para preparar el cuerpo, para meterle un poquito más de intensidad, y siempre es importante hacer pues, un calentamiento suave, unos 5 o 10 minutos de duración, y que consistirá pues, en movimientos dinámicos, de estiramientos y preparar un poco para meterle algo más de carga física. Vital, importante, comenzar de una forma gradual, ¿vale? No emocionarnos y querer hacer todo desde un principio con una fuerza extremada, no. Siempre hay que hacer una actividad física progresiva y probándose para ver hasta dónde está nuestro límite de esfuerzo y no sobrecargar demasiado. Entonces, siempre empezar con meternos ciertas metas y luego ir aumentando esas metas cada semana, cada día, dependiendo un poco de la situación de cada uno y cómo se encuentre. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Evitar la actividad física, lógicamente en invierno, pues cuando haga mucho frío, y en verano evitar las horas centrales de calor, ¿no? Eso es algo lógico, pero bueno, que también está bien recordarlo porque a veces nos empeñamos en hacer deporte y solo tenemos esas horas, entonces es recomendable evitar esas horas. También hay que respetar las horas de las digestiones. No conviene hacer deporte justamente después de comer ni justamente después de desayunar. Siempre tener en cuenta más o menos un margen de 1 hora si es después del desayuno y de 2 o 3 horas después de las comidas, ¿vale? Ahora, con toda esta época moderna y con todos los complementos que tenemos, también vienen muy bien tipo relojes que nos pueden controlar un poco la frecuencia cardíaca, nos pueden hacer registro de cómo actúa nuestro corazón ante una actividad física que nosotros nos planteemos, ¿no? Entonces, si tienen ustedes los medios, que no es que sea necesario, pero que si tienen ustedes los medios y tienen pues, un dispositivo como puede ser un reloj, un móvil, que pueda controlar esa frecuencia cardíaca mientras hacemos el ejercicio, está interesante, primero para controlarlo y segundo para comparar un poco con nuestro reposo a ver cómo tolera el cuerpo esa actividad física. Bueno, como hemos comentado antes, siempre la participación grupal es más importante y amena. También es muy importante hidratarse, sobre todo en la época de verano, cuando más necesidad de agua y de líquidos necesitamos tras la actividad física. Es muy importante hidratarse. También tienen que tener en cuenta que es muy importante hacer las actividades físicas con una postura adecuada. Si tienen dudas de hacer o realizar ciertos ejercicios, pueden preguntar. También tener en cuenta la utilización de ropa adecuada, tipo chándal, un calzado deportivo que sea cómodo, con una suela blanda, vamos, algo que te permita hacer el deporte sin excesivo problema. Y luego, si en este momento de que ustedes están haciendo pues, una actividad física notan algún tipo de dolor precordial, sudoración, un cansancio extremo, lo que deben de hacer es parar la actividad física, no de forma muy súbita, pero sí de forma progresiva, hasta en unos segundos parar totalmente de hacer la actividad física y valorar. Si ese dolor, ese mareo, esa sudoración continúa, hay que llamar al 112 inmediatamente. Pero no alarmarse tampoco porque, claro, de primeras puede ser que hayamos metido un poco de exceso de actividad y empiece una sudoración. Pero hay que valorar un poco después de exceder la actividad física si ese dolor, mareo continúa durante 1 minuto, 2 minutos después, hay que llamar al 112, ¿vale? Por si acaso. ¿Qué tipo de actividades saludables puedo hacer para fortalecer mi corazón? Bueno, lo principal, lo básico, lo que todo el mundo tiene acceso es caminar, porque no necesitas ningún elemento, no necesitas estar apuntado a ningún sitio y todo el mundo puede caminar, en el sentido de que uno tenga disposición para ello. No, me refiero que no necesitas ningún aparato ni nadie, ¿no? Puedes hacerlo solo incluso. Lo que sería conveniente, como he comentado antes, es hacerlo de forma gradual. Empezar, por ejemplo, con una caminata lenta, aumentarla progresivamente la distancia y la intensidad. Al principio pues, se pueden hacer caminatas cortas de 5 o 10 minutos, 2 veces al día.
que se puede ir aumentando dependiendo de la tolerancia de cada uno, porque a lo mejor con eso al principio a ciertas personas les cuesta mucho, pues entonces hasta que ese esfuerzo no sea un esfuerzo relativo, no aumentarlo, porque si no va a suponer un esfuerzo bastante grande. Que ven que lo tolera bien, que el esfuerzo lo aguanta, vamos progresando y vamos metiendo o bien más intensidad o bien más tiempo. Entonces, pues en vez de las caminatas que sean de 5 o 10 minutos, por ejemplo, pues pueden ser de 20 minutos, un ejemplo, o meter una intensidad en el cual si ha sido una caminata por un camino llano, pues se puede poner algo de cuesta, no mucha, siempre con un poquito y no de tiempo prolongado esa cuesta, ¿vale? En este aumento progresivo se recomiendan incrementos semanales de entre 300 y 500 metros en la distancia, ¿vale? Pero eso es un poco a valoración de cada persona. Esto es un ejemplo o es un estándar que se utiliza, pero no siempre se va a adaptar a todo el mundo. Cada uno tiene que valorar su situación personal e ir incrementando poco a poco según su situación, ¿vale? Pero bueno, lo recomendable es eso, meter 300-500 metros en la distancia o 5 o 10 minutos en los tiempos. Es preferible caminar por terrenos llanos y progresivamente, lo que he comentado antes, pero ir introduciendo algo de cuesta que no sea muy pronunciada. También es importante realizar los estiramientos suaves, como he comentado antes, calentar antes y después de cada actividad y ejercicio físico que se realice y, bueno, seguir insistiendo en el tema de las actividades grupales, que siempre se hace mucho más ameno que cuando uno lo realiza solo. Y luego, pues bueno, lo que es el global, rehabilitación cardíaca, es de las mejores opciones que hay tras sufrir un infarto agudo de miocardio, como indicación principal, aunque hay casos de insuficiencia cardíaca, que es acudir a un programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? En la mayoría de los casos será el cardiólogo quien ya le programe la cita al alta, según las posibles indicaciones. El entrenamiento físico y la educación sanitaria son las funciones más importantes de estos programas, ¿vale? Entonces, esto nos dice que no es que uno pueda hacer actividad física, sino que es recomendable, ¿vale? Y luego, pues lo que es la educación sanitaria, papel importante tanto del cardiólogo, tanto del enfermero, tanto del fisioterapeuta. Todo lo que es educación sanitaria es importante. Si ustedes tienen alguna duda, intentar ponerse en contacto con este equipo multidisciplinar y las dudas que tengan intentaremos resolverlas en la medida de lo posible. Pero bueno, siempre es aconsejable lo que he comentado, realizar el deporte. Siempre es recomendable hacerlo de forma gradual y nada más. Espero que la explicación le haya sido de su agrado y cualquier duda, aquí estamos a su disposición.